recordemos, el método o el modelo Wallace consta de cuatro pasos, 4 procesos, son más conocidos como basura, entre comillas. No solo es un problema local, sino es un problema de ámbito internacional, nacional y regional. Ahora vamos con el esquema de Posusta, la segunda estrategia de redacción para artículos científicos que hoy vamos a aprender. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre las estrategias para la redacción de artículos científicos, parte 1. Vamos a comenzar entonces con el esbozo o el borrador de la introducción de nuestro artículo científico, que vendría a ser el modelo de Wallace, el cual consiste en 4 puntos. El primero viene a ser el establecer el campo. El segundo viene a ser el sintetizar la investigación previa, donde pues vamos a hacer uso de diversos antecedentes respecto al tema que vamos a tratar en nuestro artículo científico. Como tercer punto vamos a hablar sobre el preparar la investigación actual. Ahí vamos a ir planteando el problema de nuestra investigación. Y por último, en el cuarto punto, vamos a introducir la investigación, nuestra investigación. Vamos a reafirmarla. Entonces vamos con el primer punto, que vendría a ser parte del modelo Wallace. Luego vamos a ver otro modelo también. El día de hoy vamos a ver 2 modelos para poder redactar de manera eficiente, de manera mucho más práctica la parte de introducción de nuestro artículo científico. Entonces, la primera es establecer el campo. Imaginémonos nosotros que estamos sobre una mesa con diversos documentos. Lo que tenemos que hacer mentalmente es organizar la información que nosotros tenemos sobre nuestra investigación. Ya cuando uno empieza a redactar su artículo científico, evidentemente ya antes pues ha realizado toda la investigación, ya tiene los resultados, ya incluso se ha hecho las preguntas de investigación, sus hipótesis, todo el proceso del método científico ya lo ha hecho, ¿no? Y prácticamente un artículo científico es como en sí un reporte de los resultados que hemos optado. Así que debemos direccionarnos a ese campo. Evidentemente ya tenemos todos los datos, tenemos dispersos los documentos, pero ahora nos toca ordenarlos. Y por supuesto podemos hacer uso de nuestra tablet o nuestra laptop y ahí podemos ir creando carpetas de acuerdo a la información que vamos teniendo. En el ámbito científico siempre es importante el tema de la organización y también la sistematización de la información para que no se nos extienda mucho el tiempo para publicar pues nuestro artículo científico. Entonces, para no irnos un poco más allá del tema, lo cual siempre estos tips los voy a ir dando también porque es importante cuando nosotros comenzamos a trabajar en todo el tema de la investigación, importante el tema de la organización y la sistematización. Eso quiero dejarlo bien en claro. Vamos con este primer punto entonces que nos dice establecer el campo. Aquí debemos proporcionar una visión en sí panorámica al lector del constructo, de la variable, del tema que nosotros estemos abarcando, el tema en cuestión, ¿no? El cual encaja con la propuesta del artículo científico. Bien, entonces ahí podemos ir nosotros redactando de qué trata nuestro documento, de qué trata nuestra investigación, nuestro estudio. Podemos ir dando a conocer tal vez la definición, el concepto, para que los lectores que van a leer nuestro artículo científico sepan de qué va, ¿no? Y podemos incluir la variable problema, por ejemplo, la variable 2 o la única variable tal vez que estamos tratando. En el siguiente paso vendría a ser el sintetizar la investigación previa. Ya habiendo elaborado brevemente un esbozo de lo que significa lo que nosotros vamos a tratar, nuestras variables, tenemos que ahí incluir a otros autores que también reafirman lo que significa nuestra variable 1, variable 2, variable 3, las que estamos utilizando. Por eso es que acá nos dice que tenemos que sintetizar la investigación previa. Tenemos que hacer uso de antecedentes de nuestra investigación. Aquí ya vamos a ir introduciendo un poco más el tema teniendo en cuenta lo previamente mencionado por otros autores, ¿no? Indicando cómo lo menciona tal, cómo lo dijo tal, cómo lo reafirmó tal. Entonces vamos ahí haciendo uso de los conectores para poder fundamentar el tema que nosotros vamos a tratar en nuestro estudio.
indicando pues como nos dice acá los antecedentes del problema de manera breve. Recordar también que un artículo científico es un documento no muy extenso, ¿no? No va a ser un documento que tenga digamos 50, 80, 100 páginas, no. Usualmente suele tener pues a veces 10, 8 incluso o 15 páginas o 18 páginas tal vez, que también hay algunos artículos así. Entonces no tenemos que extendernos demasiado, ¿no? Tenemos que colocar la información que sí o sí es relevante. Tampoco va a ser necesario pues redundar, ¿no? Eso está de más. En el tercer punto, ahí ya nosotros vamos a preparar la investigación que nosotros tenemos, es decir, la investigación que vamos a hacer, la investigación actual, relacionando lo mencionado anteriormente, o sea, en el paso 1 con el paso 2, añadiéndole en este caso la hipótesis del estudio, añadiéndola sutilmente, podríamos decir. Y luego de esto, de terminar esta explicación de este modelo, vamos a ver un artículo científico donde se expresa todo esto que estamos aprendiendo aquí. Y por último, vamos con el cuarto punto, el cuarto paso, que es ya introducir la investigación actual, es decir, nuestra investigación, nuestro estudio, reafirmando, relacionando el paso 1, el paso 2, el paso 3. Bien, pero con un tono propositivo. Pero antes de continuar con el ejemplo práctico del modelo Suárez, te voy a comentar de que si aún no tienes el tema de tu tesis, te comento que en JP Consultoría te brindamos 3 temas de tesis más 2 adicionales de acuerdo a los temas que te gusten y también de acuerdo a los que hayas tenido experiencia, tal vez académica, laboral, a tan solo 150. Es así entonces que desde 150 puedes probar con nosotros el servicio, la calidad de servicio que nosotros brindamos en JP Consultoría. Asimismo, constantemente nosotros vamos brindando diferentes estrategias de investigación aquí en nuestro canal de YouTube para que también puedas reforzar esos contenidos científicos que son muy importantes. Aquí abajo en la caja de descripción te voy a indicar cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Ok, entonces ahora nos vamos al ejemplo práctico. Vemos que este artículo es un ejemplo que nos dice impacto ambiental generado por el botadero de residuos sólidos en un caserío de la ciudad de Chota. Aquí tenemos a la autora, a los autores, los cuales también luego los vamos a colocar en la referencia aquí abajo en la caja de descripción. Nos vamos a dirigir hacia el apartado de introducción y recordemos, el método, el modelo Suárez consta de cuatro pasos, 4 procesos, los cuales los vamos a ver aquí. Acá nos especifican los autores, nos dicen los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, que en nuestro medio son más conocidos como basura, entre comillas, no solo es un problema local, sino es un problema de ámbito internacional, nacional y regional. Entonces, como vamos viendo ya y analizando, interpretando, vemos de que aquí está definiendo el problema que va a abarcar, de lo que va a tratar su investigación. Y cómo lo complementa con el paso segundo, que es relacionándolo con antecedentes, ¿no? Reafirmándolo. Eso le da mucho sustento del por qué él también está haciendo su investigación. Y acá nos dice, como Suárez 2012 manifiesta tal. También acá especifica otro autor, Norris 2019. Acá también a los demás autores, Mosquera y Becerra, manifiestan que los moradores cercanos a los botaderos, entonces estos autores apoyan a la idea del planteamiento del problema que están haciendo estos autores. Entonces ahí vemos el paso 1 e incluso el paso 2. Luego también vemos que acá se está reafirmando el problema y ya casi afirmándolo en sí ya. Entonces está dando pie a que se conozca el problema ya con base sólida, o sea, con los antecedentes. Incluso acá vemos otro apartado que nos dice, por otro lado, la OEFA dice. Y acá, acá ya se pasa al tercer paso donde dice la gestión de los residuos sólidos es un problema de índole económico. Aquí ya lo está afirmando. No rotundamente como que sí o sí esto es, pero lo está reafirmando. Y acá vamos a ver cómo nosotros nos damos cuenta también de que no estamos siendo imponentes en cuanto a nuestro planteamiento del problema, pues simplemente con la redacción que hace, ¿no? Como que nos dice, es un problema de índole, sí, no es solo un problema de una sola índole, sino de muchas más, ¿no? Nos dice, por lo tanto, es muy complicado la situación que tiene que afrontar. Entonces va explicando, ¿no? Por qué estos autores, o pongamos el ejemplo de que somos nosotros, ¿no? ¿Por qué yo estoy diciendo que este es un problema, ¿no?
Está abarcándolo ya desde el tema de la realidad, ¿no? Acá nos dice que tiene que afrontar la municipalidad, en este caso de Chota, ¿no? También nos dice los cuales producen en promedio, va especificando ahí las estadísticas, porcentajes, censos que tal vez se han hecho respecto a ese problema, que es muy importante colocarlo acá también cuando es una investigación cuantitativa. Y por último, acá ya nos plantea lo que es el problema, incluso el problema de su investigación. Nos dice, por la presente problemática descrita, lo cual lo ha descrito a lo largo de todos estos párrafos, donde los residuos sólidos generados en la ciudad de Chota, dice, surge de la interrogante, ¿qué impactos ambientales genera el botadero de residuos? Y entonces ahí ya plantea lo que es el título, ¿no? Que acabamos de conocer, pero planteado en problema. Y por último, el último paso acá ya es en donde reafirma su hipótesis, donde nos dice, todo esto permite formular la siguiente hipótesis en torno del estudio. Aquí ya lo plantea, lo formula, pero acá ya lo dio a conocer, lo empezó a conocer, el cual fue el tercer paso. Entonces aquí recordemos que el primer paso fue el establecer el campo donde estos autores fueron dando a conocer de qué iba, ¿no? De qué trataba su investigación, tanto así que incluso hasta les dieron el término más práctico, que era el término basura, ¿no? Que es el problema que se estaba hallando en ese entonces. Segundo, sintetizó la investigación. Bueno, con investigaciones previas, fue también dando a conocer algunos antecedentes, se fue apoyando de algunos autores, de estadísticas también. En el tercer paso preparó ya su investigación, es decir, fue relacionando todo lo anterior con la hipótesis del estudio. Ahí vimos de que estaba afirmando de que el problema se estaba presentando, que estaba afectando a los pobladores, que estas eran las estadísticas, que está afectando a la municipalidad de Chota, etc. Ahí ya estaba planteando la hipótesis sutilmente. Y ya en el cuarto punto reafirma lo del paso 3, o sea, su hipótesis, pero con un tono más propositivo. Entonces ahí plantea, la hipótesis es esta. O en algunos casos también, dependiendo de la estructura del artículo científico que nos están pidiendo, tal vez la revista científica, lo pueden realizar también, termina con una pregunta, tanto con una pregunta como pues con una hipótesis. En este caso vimos que era con una hipótesis. Y ahora aquí te voy a dar unos datos adicionales antes de pasar al siguiente modelo, los cuales yo creo que son muy importantes para a los que nos apasiona mucho la investigación, así que anota estos puntos. En la parte de introducción de un artículo científico ya sabemos que debe ser de manera breve, no tenemos que redundar, hay que cuidar eso. No es un texto que va a estar muy extenso, tampoco es que es un libro. Ya, así que los párrafos suelen ser a veces de 4 a 6, a lo mucho. En el ejemplo que nosotros acabamos de ver, hubieron 8 párrafos, pero hay que cuidar eso, ¿no? También, por supuesto, como siempre lo vengo diciendo, así como ahí en las tesis, en los artículos científicos también hay una estructura como tal. La revista científica donde nosotros vamos a publicar da algunos parámetros, te indica incluso la estructura en la cual desea que sean los artículos científicos que se van a publicar en su revista. Entonces nosotros, antes de tal vez empezar a redactar, ya tenemos que tener en mente también a qué revista yo quiero ir para solicitar pues la publicación de mi artículo, y tenemos que informarnos cuál es el formato que está pidiendo, los parámetros, tal vez el número de páginas. Hay algunas revistas que te especifican eso, entonces es importante tenerlo en cuenta para no extendernos mucho, ¿no? O no hacer tal vez algo muy, muy reducido. Son detallitos que en realidad son importantes saber. Las referencias, las citas, bueno, la bibliografía que nosotros utilicemos en un artículo científico, de preferencia es mejor utilizar de hace 5 años, ¿no? De preferencia. Y que sean también de artículos científicos, o al menos artículos que estén indexados en bases científicas, en bases de datos, los cuales ya también en videos anteriores hemos aprendido de que un artículo indexado significa que ha pasado por diferentes procesos de calidad científica, de rigurosidad científica, también por el análisis de pares, por varios expertos en investigación científica, y que por ello han sido ingresadas a bases de datos de alto conocimiento científico. Así que cuando nosotros hagamos artículos científicos, mejor vayamos hacia bases de datos como por ejemplo Web of Science o Scopus, y saquemos artículos o data antecedentes de ahí, es mejor.
Ahora, aquí otra técnica también, nosotros cuando ya empecemos a redactar, y estas son técnicas en realidad de argumentación para la redacción. Primero podemos nosotros seguir lo dicho por otros autores, basarnos en cuanto a lo que dijeron los últimos, digamos, de los últimos 5 años, ¿no? Como estaba comentando, y actualizarlo, es decir, también dar nuestra postura. No solo nosotros vamos a citar o parafrasear a otros autores, sino que también tenemos que dar nuestro aporte, ¿no? Eso va a ser importante. También dar a conocer de que vamos a descubrir algo nuevo, algo novedoso con nuestra investigación en cuanto a tal vez un nuevo enfoque o un nuevo método. Tal vez estamos tratando un tema o una problemática que ya se trató bastante, pero que nosotros, bueno, el cómo nos vamos a diferenciar con este estudio es que lo estamos haciendo desde un enfoque diferente, desde un método o estrategia diferente, lo cual también es válido. Otro punto, otra técnica puede ser también el ofrecer otra perspectiva del mismo problema, desde otra disciplina o desde otro espacio de estudio. Por ejemplo, digamos, se trató tal tema en el campo de la enfermería, digamos. Pero en este caso nosotros estamos tratando ese problema, pero desde el campo de la psicología. Entonces ahí ya vamos teniendo también justificantes cuando nosotros sustentemos nuestro artículo o nuestra investigación en sí. Y lo cual también acá tenemos que tener en cuenta de que parte de la justificación, como se suele hacer en una tesis, se va a incluir en la introducción de un artículo científico. Acá nos vamos dando cuenta que hace como toda una especie de resumen de lo que va en la tesis en un artículo científico. Así que hay que tener también esa diferenciación. Una tesis es diferente de un artículo científico, por supuesto. También podemos fundamentar de que, pues sí, estamos abarcando un mismo problema de tales otros autores, pero con una población diferente o en un año diferente, ¿no? También tenemos que localizar y llenar el vacío de la información. Probablemente estos autores que yo estoy tomando como antecedentes o que tal vez yo he detectado que hubo ahí algún vacío o que tal vez estos investigadores en sus recomendaciones, ese es un tip también muy bueno, en sus recomendaciones ellos sugirieron o bueno, recomendaron de que se complemente el estudio en tal, de que se complemente tal vez relacionar o que se hagan nuevos estudios, que se actualicen nuevos estudios con esta población o relacionar, asociar esas variables. Entonces ahí obviamente también es válido, ¿no? Y ahí estamos llenando esos vacíos o no vacíos en sí, pero estamos complementando esos estudios que por supuesto viene muy bien a la comunidad científica. Asimismo, también tenemos que dar a conocer de que vamos a solucionar un problema, no simplemente estamos haciendo una investigación o este artículo científico lo queremos publicar porque simplemente nos interesa el problema, sino que vamos a también solucionar el problema de algún modo u otro, así sea la investigación aplicada o no aplicada, o con alguna propuesta tal vez para la población, va a solucionar el problema de algún modo u otro. Incluso a nivel de literatura, vamos a dar tal vez nuevas estadísticas para futuros investigadores. Entonces también va a ser pertinente. Muy bien, ahora vamos con el esquema de Posusta, la segunda estrategia de redacción para artículos científicos que hoy vamos a aprender. Esta se divide en tres apartados, el cual el primero es el planteamiento general del problema. El segundo viene a ser la tesis, es decir, lo que nosotros ya estamos planteando, definiendo en sí nuestro problema, lo que nosotros proponemos. Y el paso 3, viene a ser la evidencia, lo que hay respecto al problema, lo cual también va a incluir los justificantes del por qué nosotros estamos realizando la investigación. Vamos con el primero entonces que nos dice el planteamiento general. Aquí vamos a mencionar lo que otros han indicado respecto al problema del estudio. Es decir, los antecedentes. Vamos a ir fundamentando ahí nuestra redacción de la introducción de nuestro artículo científico utilizando autores, recordemos, como recomendación de los últimos 5 años. Ahí vamos a colocar también, puede ser estadísticas, censos que se han hecho respecto al problema. En el segundo apartado, o bueno, el segundo paso, vendría a ser la tesis. Ahí vamos a especificar lo que nosotros vamos a plantear, lo que nosotros estamos señalando, de acuerdo a la realidad
que nosotros hemos investigado ya previamente. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? ¿Qué es lo que nosotros afirmamos de acuerdo a lo que nosotros como investigadores hemos observado? Y tercero, vamos ahí a colocar la evidencia. Vamos a justificar todo lo anterior mencionado, ampliando la realidad del objeto de estudio y adicionando estudios previos. Entonces ahí vamos a culminar la parte de introducción de nuestro artículo científico, condensándolo con justificándolo con autores previos que también comentan lo que yo estoy afirmando, la tesis que yo estoy planteando. Ahora vamos a ver entonces un ejemplo práctico. Ok, entonces aquí tenemos este artículo científico que es Marketing Digital y su impacto en las empresas. Aquí tenemos a los autores, los cuales también vamos a colocar su referencia aquí abajo en la caja de descripción. Nos vamos a ir primero acá a la introducción y con el primer paso que nos dice el modelo de Posusta, vemos de acá que especifica el planteamiento en sí, se podría decir, del problema del estudio. Acá nos da una breve introducción con las propias palabras del autor de lo que sucede en la situación problema. Asimismo, también lo va justificando con antecedentes, con autores que también apoyan este planteamiento del problema. Acá vemos cómo complementa. También va a ser importante acá que sí, son párrafos acá breves. Vemos que no son muchos porque todo el apartado de introducción acá en este caso es de una sola página, lo cual está correcto. ¿Cuántos párrafos vemos? 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Como anteriormente hemos dicho, pueden ser de 4 a 6 párrafos, va a ser suficiente. Pero eso ya depende del investigador y también de la cantidad de páginas que indica la revista científica donde se va a publicar este artículo científico o la institución donde la vamos a nosotros a enviar. Entonces acá vamos viendo el uso también de algunos conectores, nos dice actualmente, dado del contexto internacional, en otras ocasiones, asimismo, acá está este conector claro, acá nos especifica también ya a nivel nacional y acá ya se pasa al segundo paso que viene a ser la tesis que plantean estos investigadores. Nos dice, en base a ello, o sea, en base a todo lo que se ha mencionado acá, todo lo anterior, en el presente artículo se formuló como problema y nos especifica ahí el problema en forma de interrogante. Asimismo, nos da a conocer el objetivo y los objetivos específicos. Esta es la tesis que está planteando, que está definiendo el autor y el cual pues se va a evidenciar en los resultados que ha hallado, ¿no? De acuerdo a este caso, de acuerdo a esta realidad. Y acá viene a ser el último paso del modelo de Posusta que nos dice, por ende, el presente estudio se justifica porque es fundamental, y ahí va especificando el por qué es importante estudiar o por qué se estudió este estudio, ¿no? Nos dice, es fundamental para las empresas ya que les permite conocer mejor a su audiencia y entender cómo llegar a ellos de manera efectiva. Esto se logra a través del análisis de datos y tendencias de marketing y acá lo va fundamentando con sus propias palabras, ¿no? Pero como vimos en el ejemplo anterior, pues, como vimos ya ahí en la teoría del modelo Posusta, pues aquí podemos también complementarlo con algunos autores que también reafirman esto de acá. Y se termina y ya se pasa a los siguientes apartados propios del artículo científico. Entonces vemos que aquí se evidenciaron los 3 pasos del esquema o modelo de Posusta, que viene a ser primero el planteamiento del problema, la tesis que está planteando el investigador o los investigadores y la evidencia, que es lo que se tiene, donde ahí vamos a ir justificando por qué se está dando esta realidad, este problema, adicionándolo también con estudios previos. Por último, aplicar estas estrategias de redacción para artículos científicos, al menos en el apartado de introducción, que es casi lo primero, después del resumen de un artículo científico, es lo que va a ir leyendo los próximos lectores e incluso los que van a evaluar si nuestro artículo científico puede ingresar a tal revista científica o a tal base de datos. Entonces, utilizando estas estrategias, estos esquemas, nosotros damos a conocer que tenemos esta calidad de redacción sistemática y organizada, lo cual es un gran punto a favor para cuando evalúen nuestro artículo científico. Y es así entonces como terminamos de aprender estos 2 modelos, el modelo
de Suárez y el modelo de Posusta. Estoy segura que te ha servido muchísimo. Aplica mucho estos tips, estas estrategias que te voy dando para que puedas empezar ya a redactar tu artículo científico de manera eficiente.